Como pueden ver, este no es Bohemia, este es otro barco. Y este episodio va a ser un poco eso, el delivery de un barco de 70 pies oceánico, un delivery oceánico básicamente. Para quienes estén sumando a nuestro canal, les contamos que somos Thomas y Agus, una pareja que está navegando en velero hace ya 5 años. De manera muy resumida, le hemos dado media vuelta al mundo en nuestro primer velero, donde navegamos desde los Estados Unidos, cruzando el Caribe, atravesando el Canal de Panamá y cruzando todo el Océano Pacífico hasta Australia, donde una cosa llevó a la otra y decidimos vender el barco. Nuevamente en la costa este de los Estados Unidos, en este episodio vamos a estar navegando un velero de 70 pies, 1000 millas de Miami a Newport. Bienvenidos al viaje de Bohemia. Hoy estamos en un barco especial, haciendo un delivery especial desde Miami hasta pasando Nueva York hasta Newport. Es así, Bohemia está descansando en Newport, nos está esperando para lo que hace el verano en Estados Unidos. Y antes de empezar, le queremos hacer un breve tour de este barco de 70 pies, así que no tiene desperdicio. Vamos a las imágenes. Vamos a empezar el tour por el cockpit, es el lugar donde estamos la mayoría del tiempo. Timones, tenemos estaciones de timón con chart plotter de ambos lados y wind pilot acá, electrónico. Después el barco también tiene dos bow thrusters, o sea, uno bow y otro stern, y un botón mágico que es el rojo, que si tocamos este botón se apaga el barco básicamente. Acá controlamos la vela mayor. Esto viene a ser la escota de mayor con el traveler en el piso. Todo el barco se maneja con sistema hidráulico, quiere decir con botones. Es un barco tan grande que las escotas, miren lo que son las escotas, así de gordas. Bueno, y en proa tenemos dos velas, una Genoa que es una 140% y después tenemos una trinquetilla interna porque la jarcia este está configurada con forma de cutter, es decir, tenemos dos velas adelante con las landas atrás que protege el barco. En la proa tenemos dos anclas, el primario y el secundario obviamente son hidráulicos también, y tenemos básicamente en el barco un corazón hidráulico que es una gran bomba, que es lo que suministra el líquido hidráulico, que es para tanto los enrolladores como los molinetes de adelante y los molinetes para los cabos. Todo con botones, lo cual está muy bueno, pero estamos teniendo problemas hidráulicos obviamente, así que hay que hacer las cosas a mano a veces. Vamos abajo. Bueno, y esta es la parte, este es el interior del barco. Por aquí está la sala, el living. Ahora está todo tapado con un cobertor. Todo esto es una madera espectacular. Pero bueno, como no es nuestro barco, tenemos que llevarlo lo más protegido posible. Por aquí tenemos la cocina, el horno. Esto lo que sí tiene, que no es como nuestro barco, que generalmente abrís así la heladera, tiene una heladera tipo casa, que está bueno en un punto, pero ¿qué pasa? Cuando el barco está escorado para este lado, no la podés abrir pues se te viene todo encima. Sí, acá tiene un freezer, que es lo convencional, que la podés abrir de acá, también tu freezer. El gas se maneja desde acá, microondas que no lo usamos, y vamos a ir, y acá esto es clave, hielito, hermoso, y acá tiene un horno también, hornito eléctrico. ¿Qué pasa? Acá no hay paneles solares, todo se maneja con un generador. Entonces no es tan autosustentable. Uy, yo hablo de esto. Me interrumpo acá para contarles lo que es la mesa de navegación. Tenemos un montón de equipos acá para hacer un montón de cosas. Este obviamente es el repetidor de chart plotter. Acá podemos ver, digamos, las cartas, porque estamos navegando de noche. Con este multifunción podemos cambiarlo, entonces vemos la velocidad que estamos haciendo, bueno, un timer, dónde viene el viento, el heading, y podemos manejar inclusive el autopilot que es de acá. Yo puedo virar el barco para allá 10 grados para allá y puedo manejar todo el barco desde acá.
Después tenemos la radio de este lado, esta es una VHF o UHF como dicen los españoles, normales. Bueno, radio para música. Después acá tenemos una radio de largo alcance, de onda larga. Y detrás mío tenemos lo que es la sala de control, los circuitos, donde tenemos sistema de 24 voltios por arriba, sistema de 12 voltios. Después todo esto de acá es 110. El barco tiene un gran inverter y ese inverter nos da, por ejemplo, el microondas, el ice maker, las heladeras. Es un barco que está diseñado para funcionar siempre o con un generador prendido o con enchufado a la pared, básicamente. Y acá lo más lindo es que estamos navegando con aire acondicionado porque afuera hacen como 32 grados. Por debajo tenemos la sala de control del generador. Acá prendemos y apagamos baterías de motor y de generador. Este es el corazón hidráulico y este es el control también hidráulico. Por acá tenemos el acceso a la sala de máquinas. En este momento estamos saliendo del puerto, así que tenemos el motor prendido. Ahí tenemos el motor y el generador atrás. Y ahora le devuelvo a Agus. Bueno, por acá, Habla fuerte. acá está el cuarto del crew, que ahora lo tenemos con comida, con un baño. Cama. Y ahí tenemos un baño. El cuarto de atrás es el cuarto de los dueños, pero no podemos pasar, así que no se lo vamos a mostrar, pero es una cama doble como el que nosotros estamos usando. Este es el cuarto principal de los invitados, que ahora está siendo nuestro. Que tenemos la cama para guardar, pero miren lo grande que es. Y tenemos un baño propio. Bueno, tenemos baño con inodoro. Sí, y la ducha Y acá tenemos una ducha compartida. que, si yo sigo de largo, se convierte en otro baño. Y si sigo de largo, sale de vuelta a este lado. Y acá está otro cuarto de invitados, que este es el cuarto donde está durmiendo el otro crew. Están durmiendo los chicos, que ahora se los vamos a presentar, a Martín y a Natalie, que entre los cuatro estamos llevando el barco hacia Newport. Y acá está Caichito, que está cuidando el cockpit para ver que nada salga mal. Bueno, este es mi amigo Martín, un amigo. Bueno, vamos a hacer tripulación y lo van a ver bastante en el siguiente día. ¿Te querés presentar? Mi nombre es Martín, saludos para mi mamá y todos los que me conocen. No, boludo, esto sí, ¿en serio? Para los chicos del barrio, sí, no sé. Sí, los chicos del barrio. Bueno, nada, ¿qué querés que te diga? Es Martín. Martín. Más tarde lo van a conocer entonces. No está. Poner la Genova es una cosa muy complejo. Hay que tener un dedo. Ese dedo hay que ponerlo arriba de este botón y hay que tocar este botón. Bueno, acá en la timonera central tenemos los controles hidráulicos para el malacate de los anclas, la vela Genova y la triquetilla, el boom, o sea, el van, y también el azaret, que es una parte de atrás. You can do it in Spanish if you want. In Spanish it might not be very good. Ready? Yep. Hola, me llama... No, I can't do that. Hi, my name is Natalie. We're out here on the boat. And that's about it. Hell yeah, enjoying the ocean. Bueno, ahora sí estamos navegando 9 nudos en 19 nudos de viento. Por atrás tenemos el gomón. Como pueden ver,
No tenemos púlpito, digo, no tenemos arco solar, nada acá atrás, así que el gomón hay que llevarlo a tiro, lo cual es una cosa muy buena, pero bueno, es lo que tenemos. Ahora lo único que queda, como estamos navegando, hay que poner la transmisión en cambio para que deje de girar el eje. Para eso voy reversa y vamos a chequear abajo a ver si dejó de girar el eje. Está girando todavía. ¿Está girando el eje? Sí, ¿ves? Como gira, decirle... ¿Lo voy a poner en reversa? Está corriendo el motor. Está apagado el motor. No va a funcionar. A ver, entonces lo prendo. Mientras navegamos, una cosa que sí me gusta para hacer las guardias nocturnas es que podemos ver la carta acá, desde adentro. A ver, ahí va. Ahí se puede ver que somos nosotros, estamos yendo para allá. Y también podemos ir viendo con este instrumento de acá la posición del timón, la profundidad. La verdad que está muy bueno. Hoy es 25 de mayo, es el Día de la Patria. ¡Viva la Patria! Y es muy loco pensar que hace 2 años estábamos en la mitad del Pacífico, a bordo de Bohemia, nuestro Catalina 36. Y dónde estaremos el siguiente 25 de mayo. Ya veremos. Acá nuestro tenemos un Mega, como unos Nimbus, que esperemos que no venga para acá y se convierta en lo que nosotros le decimos un squall, como una tormenta así temporaria donde cambia el viento, llueve, hay que bajar las velas y qué sé yo. Así que vamos a ver si podemos ir lo suficientemente rápido como para que no nos agarre esta gran nube. Parece que tenemos visitas inesperadas nuevamente. Siempre es una alegría presenciar a los delfines. Creo que al que más le llama la atención a los delfines es a Kite. Siempre que los ve, los busca, les ladra, como que es muy curioso. Bueno, yo voy a seguir leyendo mi libro. Estoy leyendo Sea People, que es un relato increíble para el que le guste la historia de la gente polinesa, del pueblo polinés, porque estamos planeando volver al Pacífico. Ojalá podamos cruzarlo nuevamente y ir a esos lugares que nos resonaron mucho. Entonces energía, convencí a todos de que hay que apagar el motor, el generador, el aire acondicionado, el internet, y hay que bajar a tierra o al mar y disfrutar de la navegación. Por más que estemos yendo ahora 3 nudos y haya poco viento, la vida empieza cuando empezás a vivir el momento. Estoy preparando la cena para la tripulación. Hoy, para celebrar que es la primera noche, vamos a hacer nachos al horno. ¡Apa! ¿Approved? Probably want some ¡Wow! No, vino en por caja. arriba. ¡Tarán! Y se acompaña con un botabox. Vinardi. Oh, vinito en cartón. El botabox. Señores, marine unos nachos. Esta es la canchita. Esto es equivalente a 4 botellas de vino.
Mirá, 4 Mirá. botellas de vino, pero es un 3 sachet. litros. Es un sachet, entonces en el barco es muy conveniente porque sacan acá el sachet y siempre queda fresco. Cuando querés tomar solo una copa de vino, sacás una y no le entra oxígeno. Espectacular. Cosa Gracias por tu maravillosa. explicación No, del cosa vino. maravillosa. Empezamos la guardia, así que nos vemos. La verdad que navegar este barco de noche es medio un divague. Porque... miren lo que es esto. Hay un montón de luz, vas re tranquilo. Buah, justo hablando de luz. Pero bueno, divino. Bien copado que está esto. Buenos días a todos. La noche de ayer fue muy tranquila y ahora se fueron todos a dormir porque me toca a mí la guardia. Y se me ocurrió que es un buen momento para pescar. Estamos en la mitad de lo que es la corriente del Golfo y no paro de ver peces voladores. Así que estoy bastante optimista de que hoy puedo llegar a pescar un magi. La verdad que yo pesqué muchas veces con líneas de mano, pero nunca con ese sistema. Y la verdad que parece estar bastante bueno. Vamos a ver cómo resulta este hilo. Wow. Ahí tenemos sargazo. Mucho sargazo. Tenemos la famosa parrilla del barco. Y hoy no estamos haciendo nada extravagante, pero sí unas hamburguesas y unos honguitos. Bueno, estamos llegando a una plataforma científica que está abandonada en la mitad del océano Atlántico. Está ahí. Y justo da la casualidad de que también llegan delfines. Hermosos. Lleno, cada vez más por todos lados. Aquí, there's a barracuda. They got big nasty teeth. Bueno, y esta es... Look at the teeth. Look at those teeth. Very bad. Oh, la línea con el... Watch out, the line with the engine. Hold this little line. Se ve que ahí arriba hay un helipuerto. En este momento debería tirarme el agua con un arpón y hacer spearfishing. Pero no tengo arpón. Estamos todos transpirados. Afuera hacen 34 grados. Y adentro, como tenemos aire acondicionado, hacen 22 o no sé, 18. No sé cuándo está puesto el aire acondicionado. Pero acá adentro está que te morís de frío. Lo cual es rarísimo porque nunca navegamos con aire acondicionado. Pero bueno, interesante. Me voy a poner traje de baño y me parece que nos vamos al agua. Ay, sí, Caicito. Patitas bien mojadito ahí. Las patitas de atrás. Muy bien, mi amor. Podríamos ir a las imágenes de cuando cruzamos el Pacífico y cuidábamos mucho el agua. Teníamos al señor azul, que era un pulverizador de jardín para ducharnos. Creo que hay un montón de aguas vivas. Dale. ¿Cómo estuvo? Aguas vivas. Espectacular. Pero hay un montón de aguas vivas y me haga... Igual es que sí, como que te rozan, pero no te hacen nada. You go? Andamos, Martín. Dale. Put the feet in. We go together. Me voy a bañar, que nos tiramos al mar. O sea, esta ducha es lo más. Miren este baño acá, duchita como en una casa. Ahí va. Esto es un espectáculo. Bueno. Y con este hermoso sol nos despedimos
de otro día navegando en el océano. Bueno, vamos a hacer unas entrañas en la parry. A ver, te muestro, vení. Seguime por acá, Claudio. Vamos. Es el puestito de parrilla más cercano que hay. Creo que sí, unos parreguitos y unas pequeñas entrañas. Bueno, espectacular. Vamos a hacer un asadito, unas entrañas y día completo. No miren que no es muy loco hacer un asado en la mitad del mar. Increíble. Buenos días. Estamos entrando al puerto de Charleston, en Carolina del Sur, porque necesitamos revisar los niveles de líquido hidráulico. El hidráulico es necesario para todo lo que es el sistema del barco, sean molinetes, anclas, dirección, así que tenemos que hacer una parada técnica. Y además, mañana en teoría van a haber vientos fuertes, así que vamos a ver si no nos sirve quedar acá un par de horas antes de seguir viaje. Vamos a poner las defensas del lado de babor, porque nos vamos a meter en una marina. Y la idea es tener todo preparado antes de hacer la maniobra, ¿no? Tener todos los cabos colocados y las defensas ya a la altura correcta. Estamos entrando a la marina y tenemos que hacer firme el dinghy más cerquita, así podemos maniobrar mejor. La marina está ahí, hay mucho viento, así que bueno, vamos a tratar de amarrarnos. Bueno, súper. Ok, Martín enchufó los cables de power de la tierra y ahora yo voy adentro y voy a apagar el generador y antes elegir en lo que es el panel de alterna, digamos de 110 voltios, voy a cambiarlo a shore, es decir a tierra, y aire acondicionado a tierra. Y ahora vamos a apagar el generador, desconectar las baterías y estamos enchufados a la pared. Después de una parada técnica en Charleston de 2 días, pudimos arreglar el sistema hidráulico y seguir adelante. Vamos a hacer pan. Primero, como no sé cómo hacer para poner la cámara, los ángulos van a ser medio raros en el día de hoy. La masa ya elaborada. Está editando. Yo edito un montón. Entre los dos hacemos, pero yo pongo en marcha la edición. Así que al señor le gusta aparecer más en la cámara y yo edito. Así que es así. Aparece más en la cámara. Ojalá mi mujer aparecería más en cámara. Bueno, acá estoy apareciendo en cámara. Comenten, voy a ¿a quién editar quieren el ver en episodio cámara? 52. A ver, vamos a ver cómo está quedando este episodio. Lo que me toca ahora es poner imágenes de dron, música y la presentación, pero de esa presentación se va a encargar Tommy, o no, vamos a ver. Pero mientras el día está así de lindo, voy a aprovechar para editar. Bien, ya casi vamos a ver. ¿Y qué opina de tu marido? ¡Qué bueno! La
la focaccia! ¡Dale! La verdad que viene todo muy tranquilo por acá. Por suerte está soltando un poco de viento, estamos poniendo la garabela. Pero gran parte de este delivery lamentablemente es el motor. Estamos pasando por Cape Hatteras, es un lugar donde siempre dice que pasa mal clima y quilombo, qué sé yo. Y acá a bordo de Grace está pasando eso, justo se está desarmando el barco. Y ahora hay como 25 o 30 nudos y el barco está hecho un quilombo, la piba está vomitando. Todo el barco está revolucionado. Ya te vas dando cuenta la diferencia entre un barco con buen clima y con mal clima. Con mal clima están todos arrastrándose por sus vidas. There's no boat that can handle everything. It's like asking me the Titanic. Se van a preguntar cómo estamos. Estamos bien, bien mojados. Estamos pasando por Cape Hatteras, que es Carolina del Norte. Es una zona donde siempre hay bastante clima raro. Más que nada porque la corriente del Golfo está subiendo y ahora tenemos el viento en contra. Es el pronóstico que normalmente buscas evitar, pero bueno, acá estamos con ese pronóstico. Así que bueno, esperando a hacer un par de millas para salir de esta zona. Tras 8 días de navegación, en donde tuvimos todo desde calmas hasta casi un temporal, llegamos a las costas de Newport. En pocos minutos vamos a estar en el puerto de Newport, acá en el estado de Rhode Island, en Estados Unidos. Estuvo la verdad que muy lindo. Grace es un barcazo, espero que haya disfrutado de esta navegación con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio del viaje de Bohemia. No se olviden de suscribir, darse like, que a nosotros nos ayuda, y una mención especial a Martín de Yacht Management, nuestro amigo que confió en nosotros para hacer este viaje tan lindo. Gracias Martín, te queremos. Hasta la próxima. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woohoo! Les queremos agradecer a todos nuestros mecenas de Patreon. Para los que no conocen, Patreon es una plataforma para creadores de contenido digital que con su aporte mensual nos ayudan a seguir creciendo. Para más información, patreon.com/elviajedebohemia.